starts with the sovereign state deciding that it needs to make 3 new jobs in high speed. Las consecuencias económicas del confinamiento decretado por culpa de la pandemia han sido muy dañinas, tal como se esperaba cuando se declaró el estado de alarma. En el mercado de trabajo preveíamos que estas consecuencias fueran especialmente notables, como ha ocurrido en otras crisis. Sin embargo, para los parámetros habitualmente desastrosos del mercado laboral español, quizás de los más degradados de Europa, estos datos no han sido aparentemente tan malos. Aparentemente, insistimos. Veamos qué ha pasado con el desempleo según dos fuentes distintas. La encuesta de población activa que facilita el INE y el paro registrado, dato facilitado por el SEPE. El siguiente gráfico recoge la evolución de ambas estadísticas. Los datos no son idénticos, dado que se recogen con metodologías distintas. El paro registrado es el dato de las personas que se encontraban inscritas como demandantes de empleo en el SEPE el último día del mes, mientras que la encuesta de población activa es una investigación continua y de periodicidad trimestral realizada por el Instituto Nacional de Estadística que se dirige a unas 65.000 familias y pretende obtener datos de la población en relación con el mercado de trabajo, diferenciando ocupados, activos, parados e inactivos. El periodo de referencia de la información es la semana anterior. Sin embargo, los datos son similares y muestran una tendencia creciente durante los meses de confinamiento. El último dato disponible es el paro registrado de julio, que muestra un descenso en el número de parados. Tendremos que esperar a octubre para conocer la encuesta de población activa del tercer trimestre. Según la encuesta de población activa, el número de parados se habría incrementado en 176.000 personas desde diciembre y en 55.000 desde marzo. El número de parados registrados a 30 de junio era superior en 699.000 personas al número de parados de diciembre, pero ya en julio, como consecuencia de la recuperación de la normalidad, habría descendido en casi 90.000 personas. Por tanto, la tasa de paro creció del 13,78% de diciembre de 2019 al 15,33% en junio de 2020. Acostumbrados como estamos a que España tenga tasas propias de un Estado fallido o de una economía en guerra, un incremento de 1,5 puntos porcentual en una situación catastrófica como la actual parece hasta un regalo. Pero hay otros datos que son coherentes con la espectacular caída de la actividad. Según la EPA, había en junio 1.359.700 ocupados menos que en diciembre y 1.074.100 menos que al final del primer trimestre. Los datos de afiliación, que suelen ser algo inferiores porque no todos los ocupados se registran, muestran un patrón similar pero más acusado. Entre diciembre y junio se perdieron 924.270 afiliaciones a la Seguridad Social, aunque en julio se recuperaron 189.580. Los datos se recogen en el siguiente gráfico, donde hemos truncado la escala por abajo en 18 millones de personas para que los cambios se visualicen con mayor claridad. El gobierno de Pedro Sánchez ha destacado que la flexibilización de las condiciones para que las empresas presentasen expedientes de regulación temporal del empleo, ERTES, ha ayudado a mantener puestos de trabajo. Según datos publicados por el SEPE, en junio se pagaron prestaciones relacionadas con ERTES a 1.484.850 personas. Estas no cuentan como desempleadas. Estamos de acuerdo en que, dadas las circunstancias extraordinarias, esta fue una solución oportuna y adecuada. Este dato es uno de los que indican con claridad el colapso de la producción experimentado durante el segundo trimestre, con un retroceso del PIB del 22% respecto al mismo periodo de 2019. Pero hay otros datos que son coherentes con la espectacular caída de la actividad. Este es un aspecto que nos parece especialmente preocupante porque, en nuestra opinión, maquilla las estadísticas de desempleo. Para entenderlo, tenemos que fijarnos en las estadísticas de inactivos, personas que están oficialmente fuera del mercado de trabajo. El siguiente gráfico representa la serie histórica, desglosándola entre 2017 y 2020. Esta estadística recoge las personas que están buscando trabajo, pero no están disponibles para trabajar. Un ejemplo podría ser alguien que estuviera a punto de concluir sus estudios y estuviera buscando empleo para cuando se gradúe. Y aquellos que no buscan empleo, pero están disponibles para trabajar. Aquí se produce un salto muy llamativo en el segundo trimestre. La encuesta de población activa nos aclara en su informe la causa de este salto sin precedentes. Abro comillas. Hay que tener en cuenta
que no todos los que han perdido su empleo han pasado a clasificarse como parados según la definición de la Organización Internacional de Trabajo. Una parte considerable ha pasado a la inactividad, categoría que ha aumentado en 1.062.800 personas. Este incremento de la inactividad se debe fundamentalmente a que el confinamiento y el cierre de empresas ha impedido a 1.628.500 personas buscar empleo a pesar de estar disponibles para trabajar. Por ello, no han podido cumplir todas las condiciones que la definición de la Organización Internacional de Trabajo exige para ser clasificado como parado y han quedado clasificadas como inactivos. Este aumento de personas en situación de inactividad se vio parcialmente compensado porque 409.600 inactivos del primer trimestre han encontrado empleo en el segundo. Esta nota aclara el misterio. El Instituto Nacional de Estadística ha clasificado como inactivas a personas que simplemente no podían buscar empleo en una situación de confinamiento y cierre de los sectores empresariales en los que habitualmente habrían trabajado. Si el INE hubiese computado a los inactivos que no podían buscar empleo por culpa del confinamiento como parados, entonces la tasa de paro habría sido del 21,2% y no del 15,3%. Un gráfico incluido en la encuesta de población activa del segundo trimestre es útil para entender los flujos que se produjeron durante el segundo trimestre. De forma resumida, 582.400 personas empleadas pasaron a una situación de desempleo. 454.800 personas desempleadas encontraron empleo durante el segundo trimestre. 1.084.200 personas empleadas salieron del mercado laboral. 409.600 personas que estaban fuera del mercado laboral encontraron un empleo. 1.107.600 personas paradas salieron del mercado laboral. 846.500 personas inactivas pasaron a buscar empleo y, por tanto, ingresaron la categoría de paradas. Es decir, lo que ha ocurrido durante el segundo trimestre es que 2,3 millones de personas simplemente abandonaron el mercado laboral. Movimiento compensado porque 1,25 millones se incorporaron a la actividad. Stricto sensu, es legítimo excluir a estas personas del mercado de trabajo, pero también es cierto que esta forma de presentar los datos oculta la verdadera magnitud del problema. Simplemente se ha metido a más de 1 millón de personas en un limbo estadístico. Es posible que la recuperación de la actividad tras la finalización del confinamiento ayude a recuperar gran parte del empleo perdido. Se ha publicado que más de 1 millón de personas sometidas a ERTES se han reincorporado a sus puestos de trabajo. Sin embargo, no podemos dejar de notar que en julio solo se ha producido un aumento algo inferior a 190.000 afiliaciones a la Seguridad Social respecto del mes anterior. Muchas personas, por tanto, siguen en situaciones de ERTE, y los daños que está experimentando el sector turístico, que es, por cierto, uno de los más intensivos en mano de obra, nos hacen temer que en la segunda mitad del año no se revertirán las pérdidas sufridas en la primera. En Estados Unidos se publican desde hace años varias medidas de desempleo. La tasa de desempleo U3 es la que se publica más habitualmente y recoge el número de personas que buscan activamente un empleo. La tasa de desempleo U6 incluye a los desanimados, subempleados y desempleados y es una medida que nos parece que refleja con más honestidad la situación en la que se encuentran los mercados de trabajo. Sería oportuno que el INE empezase a publicar este dato para que la población española conociera la magnitud espantosa de nuestro problema de desempleo. España tiene la obligación moral de responder de una vez por todas a la crisis de desempleo que se arrastra desde los años 80. Lamentablemente, la población se ha habituado ya a tasas inaceptables de desempleo y subempleo. Pero esta resignación es como acostumbrarse a que siga reinando el foráneo invasor Pepe Botella. El mercado de trabajo español es uno de los más degradados de entre las economías avanzadas. Este es el resultado de 4 décadas de políticas neoliberales en las que el gobierno ha renunciado a garantizar el pleno empleo. Las sucesivas liberalizaciones del mercado laboral, recetas que muchos economistas aseguraban resolvería el problema del empleo, lejos de ello lo han empeorado. Hemos de recordar que no fue hasta febrero de este año que el número de parados descendió por debajo del nivel que prevalecía en 2008, en vísperas de la crisis financiera global.
12 años después. De golpe, la COVID nos ha retrotraído a los peores momentos de la crisis. Que en un país en el que hay más de 39 millones de personas en edad de trabajar no estén empleadas ni la mitad, supone un derroche gigantesco de recursos. España lleva décadas produciendo por debajo de su potencial. No se trata solo de lamentar la producción perdida, sino también, y sobre todo, la ruina de los proyectos vitales de millones de españoles que no han conseguido jamás incorporarse a un puesto de trabajo digno. No hay lugar para la complacencia. Y exculparse por la COVID-19 u ocultarse tras subterfugios estadísticos no sirve para resolver el problema. Un alcohólico no resuelve el suyo con la bebida si antes no asume que padece una adicción. Un país no puede resolver su problema de desempleo si sigue negando que lo tiene. En el nuevo gobierno han entrado políticos que nos aseguraban que era posible transformar nuestro país. Dijeron que venían a saltar los cielos. El mayor problema que tenemos, según reconocen los españoles encuesta tras encuesta del CIS, es el desempleo. Desde Red MMT hemos ofrecido una solución de forma reiterada, un plan de empleo garantizado. Invitamos a los ministros y las ministras de Unidas Podemos que tomen de nuevo en consideración esta propuesta.